con usted, estoy rojo pero de la vergüenza, ya no sé dónde meterme de la vergüenza, qué bárbaro haberme equivocado, hasta me iba a echar una dormidita de 15 minutos, estaba un poquito cansado y le estaba diciendo que ni siquiera había visto los textos, pero qué bueno que estés acá, hermano Ruby, con W. Tu nombre es Rubén, ya me dijiste que es Rubén. Rubén. ¿Cómo está, hermano? Dios te bendiga. Bienvenido. Bien, gracias a Dios. ¿Se oye bien allá? Perfectamente. Ok. Pues bastante bien. ¿Y usted? ¿Cómo ha estado? Ya, y estoy bien. Bueno, ya uno a esta edad se cansa más rápido que antes, ¿verdad? Pero estamos bien, gracias a Dios, estamos bien y me alegra tenerte por acá. Nos hemos conocido así de pronto y bueno, ya que metí la patota con el tiempo, te queda poco tiempo, todo el tiempo te lo voy a dar porque la verdad que quisiera que nos compartieras un poquito, mi hermano, qué viene sucediendo con respecto sobre este tema del calvinismo, y por ahí queríamos compartir algún texto. Me estabas diciendo que te llamó la atención 3:18 de Juan, del Evangelio. Nos gustaría que nos comentaras algo, qué viste por ahí, si sacaste un ratito de analizar el pasaje, qué te ha llamado la atención, porque, bueno, ya estamos un poquito al tanto de lo que está ocurriendo sobre esto. El calvinismo dice que no podemos creer, el pecador no puede creer por sí mismo, necesita que Dios le dé la fe. Te estaba escuchando el vídeo de que la fe no es un don, muy bueno, sinceramente, perdona, te felicito, no te estoy pasando la brocha, pero realmente te felicito, la exposición está muy buena, la exposición. Yo hice uno ahí, no tan bueno como el tuyo, pero hice otro por ahí que tal vez se le pueda sacar algo. Así que entonces, mi hermano, como dijo un varón por ahí, las cámaras y los micrófonos de escuela de griego, hay un tipo que habla así, ¿verdad? Son tuyos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Así que aquí te vamos a dar la bienvenida al grupo. Y ahorita ya empiezan a saludarte los hermanos del grupo. Adelante, Rudy. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? No, bueno, usted sabe toda la saga que ha estado pasando en mi vida en esta última semana. Yo, de verdad, cuando yo pienso en este concepto de que Dios exige algo, pero Él es el que tiene que darlo y después te condena porque tú no hiciste lo que Él no te dio para que tú hicieras, de verdad que ay, Dios mío. Sí, se le hace un nudo en la cabeza a uno, no logra entender eso. No le sale el producto, ¿verdad? En la operación esa aritmética como que no sale, ¿verdad? Sí, pues a mí, por más que uno le dé vuelta, uno puede darle vuelta, uno puede torcer los versos, pero tendrías que torcer tanto verso que prácticamente estás creando una religión nueva. Porque Dios, o sea, estamos hablando del concepto, solamente del concepto filosófico, de que el regalo de Dios es la fe para que la gente pueda ser salvo. Pero Dios me justifica por la fe que Él me da, lo cual hace a Dios un juez corrupto. Porque el juez no puede mirar con favoritismo a uno o al otro frente de Él. ¿Me sigue por donde yo voy con la idea? Claro, entonces, en el momento que me dicen, no, aquí hay dos personas, una es elegida, otra no es elegida, pues entonces el juez, de manera arbitraria, va a justificar a uno. Le demanda fe tanto al pecador como al elegido. Porque parece que le está demandando fe también al pecador, ¿o no? Le está demandando lo mismo a ambos, pero él es el que provee lo que le está demandando. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Lo que me gustó del verso ese que le estaba diciendo fuera de cámara era el 3:18, que dice, Juan 3:18. Me gustó y estaba leyendo un comentario de, ¿cómo es que se llama el pájaro este? Calvinista. Se llama William McDonald. Cuidado cuando dice pájaro. Porque pájaro aquí también puede significar homo. No. Nosotros decimos pájaro como que, ay, este pájaro, ¿cómo es que se llama? A veces se lo dice uno hasta el hermano. Bueno. Sí, no. Igual que déjenme hacer una aclaración, ahora que antes de que, porque alguien que vino del canal suyo hizo un comentario en el video que yo hice, el último video que hice, me dice, no, que lo de caballo, que usted y yo lo hablamos, caballo coloquialmente en Puerto Rico se le puede llamar a un amigo.
Yo tengo un amigo pastor que cuando me ve, él me saluda, caballote, ¿cómo está? Y me da un abrazo. ¿Entiendes? O sea, que no es una palabra, por supuesto, lo transgiversan para hacerlo como que yo soy peor de lo que soy, pero en realidad es algo coloquial, eso no. Pero anyway, bueno, vamos a lo que verdaderamente importa. Claro. Juan 3:18, que dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, estamos hablando estrictamente de salvación. Es estrictamente de salvación. Y nos dicen, o sea, ¿cómo acomodan esta vaina ahí? O sea, el que Dios le da fe, el que Dios no le dio fe, es condenado. No puede creer. Si no le dio fe, no puede creer. Sí, porque si la fe es un don de Dios, este verso está diciendo, al que Dios no le dio fe, es condenado. ¿Es o no es? Claro. Dígame, profe, si yo estoy diciendo un disparate aquí. ¿Y qué es lo que dice? Va a la razón y dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito. Y lo va a condenar porque no ha creído en el nombre del unigénito. Pero ¿cómo va a creer si no le ha sido concedida la fe? Entonces la locura. Fíjate, me llamó tanto la atención porque en mis discusiones con esta gente, ellos insisten en que no, que Dios es todo amor, que Dios es tan bueno, que por la pura bondad de Dios Él va a salvar a uno. Sí, pero es como un Dios egocéntrico y sádico que se deleita en que la mayoría se pierda por la eternidad. Porque este verso me está diciendo, cambiémoslo. Vamos a ponerlo como los calvinistas lo ven. El que cree, pero como eso es un don, el que Dios no le dio fe es condenado. Sí, claro, eso es lo que dice. Pero el que Dios le dio fe, perdóname, el que Dios le dio fe no es condenado. No, pero el que Dios no le dio fe ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito. Pero qué locura, de qué manicomio se zafó esta gente. De ahí no se puede pasar, de ahí no es posible pasar y seguir con lo que sigue, porque hay que detenerse ahí y ellos tienen que explicar eso. Dime, si la razón, de Dios. Está dando la razón porque es condenado y la razón es porque no ha creído. Y entonces uno le pregunta a ellos, dice, no ha creído, pero ¿por qué no ha creído? Porque Dios no le ha concedido. Porque todos los que se van a condenar, Dios no les ha concedido la fe. Dios no quiso que creyeran. Que eso fue otro de los argumentos que yo presenté ante la situación que yo tenía. Yo le digo, espérate, cuando la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, si ese nadie son los cristianos, porque eso es otra cosa que no tiene pie ni cabeza, si ese nadie son los cristianos, Dios no quiere que los cristianos, o los cristianos no, los elegidos, vamos a decirlo así, que los elegidos se pierdan. Si Dios no quiere que los elegidos se pierdan, quiere decir que Él quiere que se pierdan los demás. Correcto, es la deducción lógica. O sea, entonces cuando vemos al final del día que una inmensa mayoría se pierde, pues entonces no se perdieron porque eran malos, no se perdieron porque estaban en pecado, se perdieron porque Dios no los quiso salvar en el calvinismo. Y ese es nuestro argumento, por lo menos ese es mi argumento que presenta. ¿Sabe por qué yo detesto el calvinismo? Porque el Dios que yo he conocido es de bondad y a mí me ha hecho bien y a mí me ha perdonado y me dio vida cuando yo estaba muerto y yo he visto cómo ha restaurado vida y yo he visto cómo Dios ha hecho cosas maravillosas y me quieren decir a mí que el Dios de la Biblia es como si fuera un tipo de estos que un esquizofrénico, que él no tiene sus ideas bien en la cabeza y que él, por un lado de la boca, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, pero que no es, que es un hipócrita, porque me está diciendo, venid a mí, pero él sabe que no van a venir porque es que yo no te voy a traer. Y dice, venid a mí todos. Rousseau, el problema es que ellos ya patentizaron la definición de todos. Todos no son todos. O sea que ahora sucede que cuando leemos la palabra todos no estamos seguros a qué se refiere, no, si es la totalidad o no es la totalidad. Bueno, otra de la locura para ir matizando es decir, por ejemplo, bueno, usted ya conoce esto, el calvinista cree que Dios no ama al mundo, o sea que Dios no ama al pecador. Sí. Eso es otro punto, que nos estamos saliendo un poquito del tema, pero bueno, estamos hablando de las locuras. Este programa debe llamarse Las locuras de los calvinistas, o sea que por cualquier lado se ve eso. Como por ejemplo el 2.2.
Este programa, pues, va a ser nada más como introducción para que te conozcan y todo, pero vamos a sacar, ya este error no lo voy a cometer más de tiempo, porque aquí se requiere tiempo y aquí vamos a analizar, porque nos va a interesar mucho analizar los textos. Y ese de 3:9 no queda pendiente. Vamos a ver si tal vez, si te parece, prontamente, si no el próximo programa, vamos a entrarle a ese pasaje. Le voy a dar la tareita a usted de que busque las fuentes, porque usted es el bueno para las fuentes. Yo no soy bueno para las fuentes. Eso depende a quien usted le pregunte. ¿Ah? Eso depende a quien usted le pregunte. Sí, claro. Ok, entonces terminemos ahí con el 3:18. ¿Qué más miras ahí? Porque debido a que no tenemos tanto tiempo, no me voy a poner pizarra y toda esa cosa. Eso lo podemos analizar en otra próxima oportunidad. Sí, porque es importante, perdona. Primero, cuando vemos un texto, siempre es importante, y me va a gustar que tal vez para ese momento voy a iniciar yo con un análisis, teniéndote a vos, voy a hacer el análisis morfosintáctico para que ver cómo nos queda el texto, y en base a eso nos va a ayudar mucho, porque es que a primer momento, cuando dice ahí Joti, porque no ha creído en el nombre del unigénito Dios, hay una razón, es la razón por la cual los está condenando. O sea, pensar nada más, no se requiere mucho cerebro para esto, Rosado, hermano Ruby. La razón por la cual los condenas porque no han creído. Ahora la pregunta es, ¿por qué no han creído? Porque Dios no le dio fe. Eso es así. Porque Dios, usted no sabe que eso es un don, que Dios, bueno, pero Dios se lo concede. Si él no quiere que nadie perezca, el problema de esto es que él no quiere que no perezcan, pero los elegidos. O sea, en 3:9, ¿de dónde sacan que son los elegidos? Y que vengan al arrepentimiento, los que ya están salvos. No, pero perdóname, yo le escuché a su dicho personaje, él dijo que él no quiere que se pierdan los que están salvos. Todavía, imagínate, y ellos quieren seguridad de salvación, ¿verdad? Él no quiere que se pierda ninguno de los que están salvos, pero ellos enseñan que es imposible que los que están salvos, los elegidos, se puedan perder. Entonces, ¿por qué es que él tiene ese deseo de que no se pierdan? Porque desde el momento en que se dice que no se pierdan es porque existe la posibilidad de que se pueden perder. ¿Sí o no? No, él tomó ese verso de 2 de Pedro 3:9, creo que es, sí, lo puso para arriba. O sea, es que es un sinsentido. Es un sinsentido que Pedro le esté diciendo a los cristianos, Dios no quiere que tú te pierdas. Pero si ya lo salvó, si Pedro comienza la carta hablando de la gente que son fieles en Cristo. A no ser que los calvinistas crean que un salvo se pudiera perder, lo cual es totalmente ilógico, porque eso es lo que ellos dicen que creen los arminianos. No, los arminianos sí creen que la salvación se puede perder, pero los calvinistas dicen, ahora, eso que están diciendo, ¿cómo es eso de que él no quiere que se pierdan los que ya están salvos si no existe esa posibilidad? ¿De dónde sale entonces, de dónde sale ese querer que tiene que ver con su voluntad, si al final de cuentas no es posible que ocurra eso? ¿Cuál es la razón para que él diga que él no quiere que perezcan si no van a perecer? Es que es un sinsentido. Usted me está preguntando que yo descifre, que le dé 3 nombres de gente que vive en otro planeta, porque es tan imposible para mí como tratar de hacer sentido de lo que esta gente está diciendo. O sea, por un lado te están diciendo, está hablando de los cristianos, por el otro te están diciendo, no, eso no es todo el mundo, sino que son los mismos cristianos los que aceptaron la fe del versículo 1. Entonces, esos que aceptaron la fe, Dios no quiere que perezcan, pero es que no pueden perecer. Eso por un lado. Ahora, cuando dice, sino que procedan al arrepentimiento, son cristianos que están salvos, que tienen que arrepentirse. La pregunta es, ¿arrepentirse de qué? ¿De qué será? ¿De sus pecados iniciales? O de los pecados que están cometiendo como cristianos, pero nótese, por eso la importancia de los análisis, y eso lo vamos a ver porque es sumamente importante, porque aquí lo que está ocurriendo es que por ahí, que es otro elemento que anda por ahí, que es el que anda torciendo la parte sintáctica, y eso también necesitamos verlo, es muy importante que lo podamos ver en el sentido de que cuando nosotros queremos jalar, eso me pasó con una persona que yo discutía, 3:21 de 1 Pedro, que ese es otro personaje, y él agarraba esto arbitrariamente y lo jalaba y lo metía aquí,
y jalaba esto porque cree que tienen la licencia de poder manejar la sintaxis como a ellos les den gana. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo. Y lo que ocurrió en 3.5.6.7, que fue una discusión que he tenido ahí también. Entonces, por lo menos con el personaje que usted discute, noto que no se mete mucho en lo sintáctico, obviamente porque no es una persona preparada, aunque presume de mucha preparación. Siempre se ha dicho que una persona que es un teólogo debe manejar bastante la gramática. O sea, no hay excusa para que alguien que tiene un doctorado y que es un teólogo no sepa de gramática. Es una obligación que tiene que tener él para la hora de analizar. Pero bueno, volviendo al punto, ¿qué más notas aquí con respecto a la frase Hopi Esteban? El que cree en él no es juzgado. Se parece bastante y ahora que estamos hablando de las frases similares, se parece mucho al 3.16 anteriormente, que es el mismo que utiliza Hopi Esteban y Safton. O sea, todo, perdón, ya dice todo, pero aquí dice el que cree en él. ¿Qué es exactamente lo que quiso decir el texto ahí cuando él dice el que cree en él? ¿Qué quiere decir ahí eso? Está hablando de 3.16. Sí, no, pero estoy en el 3.18 todavía, 3.18. pero que se parece al 3.16 okay, porque es la construcción similar que hay ahí. O sea, los cuatro elementos son iguales. Es que por eso fue que me llamó tanto la atención. Yo creo que este es un texto que pone a esa gente a hacer, ¿cómo que se llama la cosa esa? Lo que yo le dije la otra vez, que es contorsionismo teológico. ¿Entiendes? Que se tuercen de una manera. Torceduras. Sí, es que tienen que hacerlo porque es de la única manera que pueden justificar esa teoría tan diabólica para poder justificar, para poder interpretar este texto, porque si Dios es el que da fe, me estás diciendo entonces que la gente no se salva porque sea malo. Es más, no se salva ni siquiera por rechazar a Cristo. Se pierden no por rechazar a Cristo, sino porque Dios dijo, a ti no te voy a dar fe. Eso pero fue. aquí claramente dice, da la razón por la cual se condenan. Es porque no han creído, no es porque no han sido elegidos, no es un asunto de elección, sino es de creer. O sea, la gente está siendo condenada aquí porque clarito lo está diciendo, está nítido, no se le puede decir más nada. Y queda usted tiene que ver los comentarios que me dejan a mí, que a veces tengo que hasta sacarlo. De hecho, a veces hasta YouTube me lo envía para otro lugar para que yo los vea, porque son comentarios, porque si recordemos esto, el calvinismo es una estructura que si tú sacas un bloque, se despedaza si uno logra probar que la dichosa, ¿cómo que se llama? La depravación total no es como ellos la pintan. Se cae todo. Se cae todo. Si nosotros logramos probar que la fe no es un regalo de Dios, sino que es la respuesta que Dios requiere del hombre, que eso, caramba, mano, pues que eso. Bueno, no es de que ellos requieren la prerregeneración. Esa es otra locura más. Es una pieza que ellos la necesitan y debido a la depravación total, porque la prerregeneración nace la necesidad de prerregeneración debido a la depravación total. Sí. ¿Y dónde están las bases bíblicas escriturales de la prerregeneración? No existe. Si no hay prerregeneración, ellos no serían calvinistas, serían arminianos. Eso es ¿por qué yo no soy arminiano? Bueno, no necesariamente porque yo no soy ni calvinista ni arminiano y yo creo en seguridad y salvación. Creo que es muy parecido. Sí, pero lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, los arminianos también tienen esa supuesta depravación total que parece una... Los arminianos tienen... Yo estudié con el seminario de los nazarenos, que son wesleyanos, y ellos te enseñan la depravación total, pero dicen, bueno, todavía hay un espacio ahí. Entonces ellos tienen una vaina ahí que le llaman la gracia preveniente, que es una regeneración light. ¿Entiendes? Para mí la gracia preveniente es lo que hace el evangelio cuando es predicado. Es que le han quitado toda la veracidad al evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Entiendes? El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sabes lo poderosa que es la palabra de Dios? Que la Biblia dice que mi palabra va a ir y que no va a volver atrás vacía, sino que va a ser aquello para lo que he enviado, que es más cortante que una espada de dos filos. Pero a esta gente le han quitado todo el valor a la palabra y a la predicación
para dársela. Me viene a la mente lo de Ezequiel, que no sé si tal vez estamos allá en el Antiguo Testamento, pero Jehová le dice, profetiza, háblale estos huesos, que de alguna manera podríamos decir que esos huesos representarían a los que están, los cadáveres espirituales que nos llaman. Y que ellos, entonces quiere decir que necesitaron una regeneración, esos huesos, para que pudieran vivir. Es la misma palabra, el efecto de la misma palabra que está produciendo estos cambios en el muerto espiritual. Y que entendemos perfectamente que es que la fe viene por medio de la palabra. Si no hay predicación, no hay fe. Pero es que la palabra es vida. La palabra es vida. O sea, ahí es donde yo creo que, y la cuestión es que, mira qué paradójico, porque yo creo que de la gente que mandan más misioneros son calvinistas, son gente que son, digo algunos, que son bien apasionados con el evangelismo, pero un evangelismo que no tiene un mensaje bona fide. Es un evangelismo que tú no puedes, yo puedo ir, yo como una persona que no soy calvinista, yo puedo ir donde el pecador y decirle, Cristo murió por tus pecados. Yo puedo ir y decirle, Cristo te ama. Eso no lo puede decir. El calvinista no puede. Eso no lo puede, no lo puede hacer de una manera honesta. Honestamente, un calvinista no puede decir, Cristo te ama. Porque Cristo tú lo sabes. No le puede decir eso. Ni Cristo murió por tus pecados, tampoco lo puede decir. Entonces ¿qué tipo de predicación lleva? No. O sea, pregunto yo, ¿qué tipo de predicación? Imagíneme, descríbame qué tipo de predicación puede ser la de un calvinista, ya que no puede decir, Cristo murió por tus pecados. Para mí, sería el mensaje calvinista si fueran honestos con su teología. Porque tú ves a Paul Washer lloriqueando, llamando a la gente a arrepentimiento, pero eso no está conforme a tu doctrina. También lo he visto haciendo el mensaje, la predicación calvinista debe ser esta. Todos ustedes que me están oyendo ahí, Cristo murió por los pecados de algunos de ustedes. Yo no sé de cuáles, pero seguramente fue por la minoría. Yo he oído y los que reciban este mensaje es porque son los elegidos. Los que no lo recibieron es porque no están dentro de los elegidos. Así que si te lo predican de nuevo, ignóralo. Porque si no lo aceptaste ahora, es que no eres elegido. No, entonces, es que es una locura. Entonces hay una hipocresía en el calvinismo. La predicación es hipócrita. Pero si el primero que es hipócrita es el Dios calvinista, que no manda un mensaje bona fide, que por un lado de la boca, los hijos imitan, yo lo estaba diciendo hace poco un mensaje, los hijos imitan a su padre. Estos calvinistas están hechos al Dios de ellos, al Dios como lo hemos descrito, al Dios cruel, al Dios usted le llama sádico también, al Dios ¿cuál es el nombre ese Dios se me escapa la palabra, déjeme ver, pues sí, un Dios totalmente indiferente, un Dios cruel, pues. Sí, no, o sea, un tirano egocéntrico. No tiene sentimientos de ningún tipo, porque cuando veo a Cristo que dice que sentía compasión por las ovejas, ya lo que tengo que pensar es que lo que sentía compasión no era por todo el grupo que miraba, porque nadie puede pensar que todo el grupo que él miraba eran elegidos de él. Sin embargo, dice que él sentía compasión por todos ellos. Ahora, ¿cómo es posible que sintiendo compasión? Porque es que yo he escuchado barbaridades. Ahora estaba escuchando también de este señor algo como que Dios tiene ese deseo, pero es que ese deseo no lo puede llevar a cabo porque el propósito que tiene establecido no le permite. O sea, unas contradicciones tremendas. O sea, como que es un deseo que él tiene porque no hayan cómo justificar el hecho de que diga de que él quiere que todos los hombres sean salvos. No, yo por eso yo le llamo un Dios sádico, porque es un Dios que por un lado de la boca te dice, le dice al Espíritu Santo, inspira ahí a que digan que yo quiero que todos se salven, pero ahí decreta que se pierda la mayoría. O sea, decreta que se pierda la mayoría, pero invita a todo el mundo. ¿Qué es el argumento que utiliza el calvinismo en 2:4 de 1 Timoteo? ¿Qué es lo que ellos dicen? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cómo tuercen, ya que usted dice que son contorsionistas, cómo tuercen ese texto? ¿Qué es el argumento que ellos utilizan para decir que por supuesto no son todos? Déjame buscarlo. Es 1 Timoteo, ¿verdad? 2:4. 1 Timoteo 2:4. Ok, sí. Mira la vuelta que le dan a esta gente. Si empezamos desde arriba, en el capítulo, comenzamos el capítulo, dice,
Exhorto pues a todos, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por cuántos hombres? Por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ellos dicen que cuando está hablando de que todos los hombres se salven, es todo tipo de hombres, porque arriba dice reyes. ¿Dónde estamos? Porque arriba dice reyes y gente que están, y todos los que están en autoridad. Mi pregunta es, si de ese todos los hombres está hablando nada más que de los que están en autoridad y los reyes, quiere decir que todos los reyes, todos los que están en autoridad son elegidos. Es que eso parece un chiste. Eso parece que lo sacaron de una revista con Dorito. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué encubre Pablo? Pablo está encubriendo el calvinismo, o sea, esconde el pensamiento calvinista, como usted dice, pero ¿por qué no habló claro? En realidad, el pensamiento calvinista, ¿por qué Pablo no habló clarito? Por ejemplo, en ese mismo pasaje, porque cuando yo leo el pasaje y lo leo y me dice aquí, Hos pantas anthropus, celis socine, que is epignosin, alicias del sin. Bueno, por lo menos Valera traduce el cual quiere. ¿Qué quiere? ¿Cuál es? Y yo lo había mencionado en un vídeo. Es que celi, el verbo celo, dice el señor Estron que hace referencia a la oferta de Dios. O sea, Dios lo que está haciendo es ofertándole la salvación a todos los hombres. Me llama la atención cuando por aquí este señor dice, habla del propósito. Y él cree que el propósito hace referencia necesariamente que el propósito es elegir a unos tantos y a otros no. Pero hay que ver exactamente el propósito, qué es lo que establece Dios. No sé si me permites, aquí saliéndome un poquito del 3:25 de Romanos, que me llama la atención, vea lo que dice. Aquí exhibió o puso Dios como propiciación mediante la fe, por medio de la fe en su sangre, para demostración de su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y yo lo que miro es que cuando se habla del propósito de Dios, el propósito de Dios es la cruz de Cristo. El propósito de Dios es que todos crean en su Hijo. Entonces, Cristo viene a morir para cumplir ¿cómo? El propósito de Dios. Pero lo que no nos encaja y no nos aparece por ninguna o la razón es cómo es que ellos en estos textos pueden demostrar en realidad que solamente los elegidos son los escogidos para salvación. Eso es una de las cosas que reiteramos mucho en eso, pero seguimos insistiendo en ese detalle. Aquí tengo un comentario, déjame ver cómo. A mí, honestamente, y lo hemos hablado nosotros acá, que a mí los comentarios me gustan porque te dejan ver dónde está la gente parada. Y este tiene como, porque este hombre que estoy leyendo es calvinista. O sea, el mismo hombre está diciendo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y aquí nos pone como referencia a Ezequiel 33:11, que es un verso precioso, pero el calvinismo lo masacra, porque entonces le quita la belleza al mensaje del evangelio, y está hablando de 3:16, de segunda. Mira qué cosa. Este hombre calvinista está usando como referencia a 2 de Pedro 3:9, y estoy hablando de William McDonald. Que es calvinista. Seguramente dentro de su comentario le va a dar la vuelta, pero es que no puede escapar. O sea, si tú eres honesto, porque ese es el problema, esa deshonestidad intelectual que hay. Si tú eres honesto, tú serías un hipercalvinista. Si de verdad tú creyeras la locura esta, tú fueras lo que ellos llaman un hipercalvinista, yo no veo diferencia entre uno y otro. Porque lógicamente, siguiendo todas las doctrinas, te lleva a un evangelio en el que no hay que predicar, que no hay que orar. Yo me pregunto a todo este montón de defensores, ¿cómo tú sabes que eres elegido?
¿Cómo tú lo sabes? Te van a venir con un cuento chimbo de esos de que son, ¿cómo dicen? Que con algo que el espíritu me da testimonio, que sí. No tienen, nunca te mencionan la fe. Nunca. De toda la gente con quien yo he hablado, que le digo, ¿cómo tú sabes que tú eres elegido? Ah, porque el espíritu me da testimonio. Ah, pero caramba, mi hermano. Tú le preguntas al que sea y está convencido de la religión que tiene. Eso no es ninguna. Digo, yo sé que el espíritu sí da testimonio, pero el fundamento de yo saber lo que soy en la fe no es. No sé, es que uno yo estoy seguro que soy elegido porque soy calvinista, eso es lo que diría. En realidad tendría que decir no, eso. Sí, no, porque hay muchos de ellos que para ellos, para Willie Graham, él dice que el evangelio, que vengan, porque el calvinismo es lo que ofrece libertad. No es el evangelio de Jesucristo, no es la palabra, no es el Hijo. Están poniendo el calvinismo. Jesús dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero no, si vienes al calvinismo, seréis verdaderamente libres. Es un completo sinsentido. O sea, yo tengo una guerra casada con el calvinismo. Yo no, es que no puedo, mano. Es que yo he conocido un Dios en la Biblia que es muy bueno. Y yo no y que conste, me reafirmo que no somos universalistas, porque ahora ese es el sello que nos quieren poner. Que somos universalistas. O sea, por definición, ser universalista es no ser calvinista. No, es la cosa, sí, es cierto. Claro. Yo pensé que ahora todos, en realidad todos, excepto los calvinistas, son universalistas. Católicos, pentecostales, arminianos, no arminianos, bueno, una locura. Todo. Y todavía dicen que no son orgullosos. O sea, somos los únicos que... Pero vea lo que sucede, y por lo menos usted puede ver en cuanto a las discusiones que yo tengo, todo lo que se tiene que hacer, toda la tremenda lucha, porque si escuchamos a estas personas, por ejemplo, con los que yo discuto en los asuntos gramaticales, ni su propia gente entiende lo que el calvinista está tratando de decir. Yo estoy convencido de que no entiende. Y si usted se pone a pensar, al rato a usted le cuesta un poquito entender, más si se mete en la parte técnica. Pero entonces, lo que llama la atención es que los calvinistas en realidad, y es cierto lo que usted dijo, que ofendió, usted habló sobre las focas, si están muy ofendidos, tienes que hacer un perdón público, por cierto, de paso te lo digo, que tienes que hacer un perdón público por lo de las focas. Fíjese, yo honestamente, cuando estoy hablando, yo soy bien apasionado con lo que yo digo y con lo que yo creo. Y bueno, en cuanto a lo de la, en cuanto a lo de la foca, es que lo que quiero decir es que se pasan aplaudiendo todo lo que el tipo hace. Entonces, tú no puedes seguir a nadie así. Yo no quiero que me sigan así. Cuando yo era pastor, yo le decía, usted vaya a su casa, usted busca la Biblia y averigüe que lo que yo le estoy diciendo es cierto, porque yo puedo venir aquí a decir la mentira que sea. Entonces, yo no quiero ver cristianos que solamente aplaudan lo que la gente, lo que el que está al frente diga. Yo no quiero que vean en mi canal y estén de acuerdo con todo porque sí. Entonces, pues, pero ¿sabe qué? Si tengo que pedirle disculpas, yo le pediría disculpas porque en realidad fue que lo dije con coraje, pero sí están actuando como si lo fueran. No, es que si yo lo digo, yo lo mantengo. Yo no ofrezco disculpas. Ya usted me conoce a mí, yo no ofrezco disculpas. Es más, si me piden disculpas, lo vuelvo a hacer y lo repito otra vez. Bueno, pero ya eso es otro punto. Vamos a ver con 318 todavía, volvamos porque me parece, no sé si de pronto, aparte del 318, recuerde que habían varios textos interesantes, pero el tiempo es corto. Yo sé que usted ahorita se me va. Me metiste una presión con el tiempo, pero no importa. Usted me dice, para estar claros, ¿cuánto te queda de tiempo ahí? ¿Cuánto? Me quedan como 20 minutos. Bueno, entonces vamos a aprovechar. No, bueno, 20 minutos, media hora. Te lo vamos a dejar ahí, vamos a ver. Okay. Estaba viendo uno también, porque cuando a mí, fíjate, lo que más me gusta de tratar estos temas es que me impulsa a estudiar, me impulsa a buscar. Porque de hecho, voy a hacer, como ahora somos universalistas, pues voy a hacer un video, voy a hacer un argumento contra el universalismo y contra el fatalismo calvinista. Porque sí, si tú me vas a acusar de universalista, yo te acuso de fatalista. ¿Ok? Porque eso es lo que es.
lo único que yo no soy universalista y es una doctrina que no abrazo, pero yo creo que hasta los universalistas son más honestos que los calvinistas. Pero mira, antes de que entres ahí, es que esto es de locos, ¿no? Por ejemplo, aquel pasaje que te puse de Marcos 1:15, cuando el mismo Cristo dice arrepentidos y creed. O sea, él está diciendo a todo el grueso de la multitud que está ahí, la pregunta es, ¿cómo saben ellos quiénes son los elegidos? ¿Cómo se van a enterar? Cuando ellos oyen y les dice, arrepentidos y creen, todos escuchan eso. ¿Cómo sabe? Es que esta es la imaginación de los calvinistas. Ellos tendrán que decir, bueno, en ese momento, como que ellos pueden creer porque algo ha pasado. Ese tema de la preregeneración lo vamos a hilar fino, lo vamos a tratar fuertemente hasta el extremo para ya quitar esta idea. Ya sabemos cuáles son los textos que ellos utilizan para decir, para hablar de la preregeneración. Yo no sé si los tienen bien identificados. Tito 3:5, básicamente, primera de Juan 5:1, que eso lo vamos a volver a traer aquí, porque a mí me interesa, con tu compañía, para escuchar tu opinión y tu comentario, analizar, me das 10 minutos y te analizo más o menos los dos pasajes, y porque es muy importante que identifiquemos lo que el calvinista hace. O sea, el calvinista que entra al texto griego, que es un personaje que tenemos aquí, que es el único que lo hace, para que nos demos cuenta exactamente qué es lo que dice. Adelante, continúa con lo tuyo. Sí, lo que hacemos es cuadramos, para la próxima vez cuadramos lo de los tiempos y podemos tener más tiempito para bregar con todo eso. Estoy tratando también unos temas de la expiación limitada. Y aquí me encontré con un texto que me gustó mucho. Déjame ver dónde es que está. Oh, sí, mira lo que es la locura esta. Pongámoslo todo, vamos a verlo como el calvinista lo ve. Dios, a través del evangelio, pues Dios ya le va a dar fe al que le va a dar fe, va a salvar al que va a salvar. ¿Por qué hay que persuadirlos? ¿Por qué? ¿Por qué hay que seguir insistiendo? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Y arrastrarlos, porque utilizan el atraiga, que es otro tema que lo vamos a ver, 6:44, porque escuché todo el versario decir, nunca tocaste el tema de Juan 6:44. Lo cual no es cierto, porque sí lo dice. Lo vamos a ver, pero dentro de las traducciones, atraiga dice arrastra. Entonces, lo mismo que me estás preguntando, ¿por qué tiene que ser arrastrado? Es que si se utiliza semánticamente esa definición de arrastrar, que es una de las que yo he visto que lo hace, eso implica ¿cómo? ¿Por qué tiene que arrastrarlo? O sea, lo hace a la fuerza, quiera o no quiera. O sea, Dios no le pide opinión a nadie, sino simplemente le dice, te elegí, quieras o no quieras. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos que los que están elegidos, a los que eligió, quieren ser en realidad seguidores de Jesús? O sea, nosotros tenemos que asumir que todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo porque Él sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. ¿No? Y piense en el nivel de sarcasmo que debe tener Jesús cuando le dice a la multitud, crean el evangelio, arrepiéntanse, pero Él sabe, yo no te voy a dar la fe suficiente para que lo creas. O sea, le está diciendo a gente que crea, le está diciendo a todos, porque el mensaje de Él es a todos, ¿sí o no? Él se está dirigiendo a todos, pero aún dirigiéndose a todos, dentro de Él dice, le estoy diciendo a todos que se arrepientan y crean, pero solo a unos les voy a dar que se arrepientan, les voy a conceder el arrepentimiento y la fe. Esto es una locura, una barbaridad. O sea, ¿qué clase de Jesús es? No es que Jesús es la verdad, Jesús no puede mentir, Jesús ni siquiera puede ser irónico. Y cómo Él está diciendo a todos, porque para esa gracia Él va y escoge a un grupo, se los lleva por allá en una esquinita y les dice, creed y arrepentidos. Es que la varita mágica, yo veo como una varita mágica que hace así, ¡plin! Ya creyeron y ya se arrepintieron. Sí, no, es locura total. Estaba pasando por un verso es que estamos hablando, hemos tocado la cuestión de la fe y hemos tocado la cuestión de que Dios quiere que todo se salve y hemos tocado la cuestión, lo que pasó fue que estuve viendo estos versos para el video que estaba haciendo y de esas veces que usted lee la Biblia y la Biblia como que brinca y se le mete al alma a uno. Creo que es en 2 Corintios 5. Mira esto, que es que no parece que fuera
No, es que no coincide con el Dios calvinista. Está hablando Pablo y dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y sigue diciendo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Pablo en el verso 18 dice, y todo esto precede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando a los elegidos con él. Eso no es lo que dice el verso. Estaba en Cristo reconciliando al mundo con él. Bueno, es que el mundo ahora son los elegidos. Ahora semánticamente yo no he encontrado. En Cosmos no he encontrado algo que diga que son los elegidos. Por ejemplo, cuando yo leo Logos me da muchas definiciones, expresión, cuenta, bueno, un montón de... Y al último me pone hijo de Dios. Así que pareciera como casi postdata que aparece hijo de Dios. En el caso de Cosmos, no veo algo que diga así, entre corchetes, los elegidos. Ningún erudito, ningún lexicógrafo jamás se ha atrevido a decir que el mundo tiene una sección que se llama los elegidos. ¡Qué bárbaros! No, qué locura. Entonces, o sea, nosotros tenemos muchos versos que dicen que Dios amó al mundo, que Dios quiere que todos vengan, pero ellos no tienen un solitario verso que diga que Dios no quiere que vengan. De hecho, en el contexto de eso mismo que estaba leyendo, dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo rogara por nosotros, por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos, reconciliaos hoy. ¿Qué clase? ¿Dónde está ahí la soberanía esa a la cañona en que Dios imparte fe? Sino que Dios nos manda a nosotros a decirle al mundo, reconcíliense con Dios. O sea, el mensaje del evangelio es uno de reconciliación para todos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos manda a todos? Porque Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo. O sea, esto es una locura total. No, mira que matizando dentro de los textos que te había mandado los 5, me llama la atención, matizando. El caso de los hermanos. Usted sabe que entre los hermanos de Jesús se ha considerado que Jacobo, el llamado Santiago y Judas son hermanos, bueno, hermanos por carne, dicen algunos, bueno, hermanos, llamamos hermanos. Sí, sí. Pero lo interesante es que dice que los hermanos no creían en él. La pregunta es, ¿cómo es que no creían si a él? Porque si no creían, no les ha sido concedida la fe. Porque si la fe les hubiera sido concedida, creerían. Pero posteriormente, por supuesto, siguieron y creyeron. O sea, hay un caso en que hay, en este caso, dos hermanos, o a los hermanos en general, que no creían. Ahora, si no creen, ¿por qué es señor Rosado? Porque no les ha sido concedida la fe. No, porque Dios no era. Entonces quiere decir que no les ha concedido, pero de un momento a otro Dios decide ulteriormente concederla. ¿Cómo es el resto? Lo que pasa es que la de ellos estaba lo que nosotros llamamos aquí en layaway. O sea que el layaway es que usted empieza a pagar por algo en la tienda y después más tarde va y lo saca. Pues no sé, lo tenía. Sí, sí, está pagando. Güey, pues cuando ya llegó, pues mira, ahora sí, ahora pero la puedo usar. La pregunta es: en el momento en que ellos no creen, porque la fe es de Dios, quiere decir que Dios no les ha concedido la fe en ese momento a ellos y que posteriormente sí se. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, Dios y el escritor no concede. Ahora, otra pregunta: ¿por qué personas que se les ha predicado el evangelio durante muchos años no creen y no aceptan, y a los 20 años aceptan y mueren con Cristo Jesús? Pregunto, ¿qué pasó ahí? Ellos tienen su explicación y le dicen que es que cuando te llega la hora, te llega la hora. O sea, cuando Dios dijo que ahora es, ahora es. O sea, lo que está pasando entonces, cuando se les está predicando, no pierdan el tiempo de predicar porque no ha llegado la hora. Es que por eso te digo, el evangelio, le quitan toda veracidad al evangelio, porque para eso dejemos que Dios lo haga cuando Dios lo quiere hacer. Si al final del día Dios ni siquiera necesita el evangelio. Dios no necesita el evangelio, Él los regenera sin que ni siquiera, no tenían un montón de gente en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué valor tiene que Cristo dijera y de predicar el evangelio a toda criatura? ¿Toda criatura son los elegidos?
Pero aún ¿para qué les va a predicar si están elegidos? ¿Van a creer? ¿Les predica o no les predica? ¿Van a creer? Es que es una total locura. O sea, es que eso no tiene ni pie ni cabeza. No tiene ni pie ni cabeza. Usted me hace la pregunta y es como tratar de explicar lo inexplicable. Esta gente han inventado un sistema en el que el evangelio no es importante, Cristo no es importante, porque si, piensen esto, si se puede regenerar una persona en el Antiguo Testamento, Cristo no hacía falta. Hacen completamente innecesario el sacrificio de Cristo cuando Dios arbitrariamente puede regenerar y atribuirle a esa persona los beneficios de la cruz. Usted sabe que la mayoría de los cristianos creen en la regeneración del Antiguo Testamento y yo me he puesto esa doctrina y a mí me llamó la atención cuando yo te escucho que vos tampoco crees en ninguna regeneración y el argumento tuyo es idéntico al mío. Vea, otro punto. Perdona que matizo porque hasta quiero aprovecharlo. Vea. Hechos 16. Es que están, ¿cómo es que dicen ustedes? Cañones. Es que ustedes dicen los textos. 16:31. Ponga cuidado. El carcelero le dice a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo tiene el conocimiento calvinista. Pablo sabe que ese hombre solo puede ser salvo si está elegido. La pregunta 1, ¿Pablo sabe que es elegido? Está muy complicado. O sea, en realidad yo no creo que Pablo sepa eso. Lo que Pablo sí tiene claro es que si ese hombre cree va a ser salvo. Esa es la seguridad que tiene. Ahora, vea lo que le responde. Cree en el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo él se atreve a decirle a alguien que él no sabe si está elegido que crea? Porque si él supiera que no está elegido, ni siquiera... Ahora, la pregunta es, si Pablo pudiera saber que él está elegido, le diría, cree en el Señor Jesucristo, sería una burla. Ahora, si él sabe que no está elegido, Pablo, ¿qué le respondería? No tendría que responderle. Si fuera él, porque recuerden lo que estaba a punto de pasar. Mira lo que estaba a punto de pasar. Ese carcelero se iba a matar. Pablo, si él hubiese estado en la duda que tienen esta gente y hubiese sido honesto con esa doctrina, le hubiese dicho, mira, ya lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Porque tú no estás, así que si te vas a matar, mátate. Eso es lo que... Es que en el momento, es que, lo sabes, es cierto, pero mira, es que me llama la atención. En ese lance, lo que yo quiero saber, lo que Pablo puede hacer. El hombre le hace una pregunta y Pablo tiene que responderle. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, Pablo es calvinista, ¿verdad? Pablo es calvinista. Con Pablo como calvinista y con mente calvinista, ¿qué haría ese calvinista ante una pregunta? Por ejemplo, vayamos, cualquier calvinista que venga un pecador y le diga, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le respondería el calvinista? Bueno, es que, de nuevo, todo depende de la honestidad. Te trabaste calvinista. No te, es que lo que pasa es que si yo fuera calvinista... Sí, ¿qué le respondería? No sé. Deja al pecador con hambre, el pecador quiere salvación y usted lo dice no sabe. No, pero yo le digo, mira, ¿sabes qué? Pero trátalo, por si acaso. Eso es como jugar la lotería. Pero tú vienes y si no te apartas, nunca. Es que estaba elegido. Porque esa es la conclusión lógica a la que uno llega si uno sigue estas doctrinas. Voy a ponerme como el pecador. Usted se imagina, Rudy, que yo llego con esa necesidad, esa hambre, que por cierto, es que se me están viniendo todos los textos con Sergio Paulo. Cuando Pablo está predicando y Sergio Paulo está escuchando la palabra y viene el brujo y se la atriesa. Y dice que le está estorbando la fe, pero estos tipos dicen, no es posible que nada pueda evitar que escuche, pero el brujo lo estaba descarriando y Pablo tiene que intervenir y reprender al brujo. Ahora, el punto es, vuelvo al punto, yo tengo hambre y yo digo, yo hago la misma pregunta al carcelero, un calvinista, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le responde? Usted lo acaba de decir. Bueno, vea, inténtalo de chiripa. O sea, pero es que él no puede decirle creen en el Señor Jesús porque ellos dicen que usted no puede decir eso porque usted no está seguro si él va a ser un elegido. Eso es prohibido para un calvinista. Predicar este mensaje no lo puede predicar un calvinista. Un calvinista no puede decir en un mensaje evangelístico a toda la multitud, creen en el Señor Jesucristo y será salvo, porque el calvinista dice, usted está asegurando algo que usted no sabe. Yep.
Yep. Y esa es la verdadera tragedia, porque al final del día a eso es que se reduce. Le quita la honestidad al mensaje del evangelio. El predicador tiene que predicar como si fuera un vendedor de seguro, tratando de engañar a la gente. Es un engaño, porque tú le estás diciendo a la gente algo de lo que tú no estás convencido. Porque si tú le dices a todo el mundo Cristo te ama, pero dentro de ti tú estás seguro que Cristo no lo ama, te convierte primero en un embustero. Porque no es que Cristo no lo ame, pero como para ti no lo ama, tú estás mintiendo. ¿Me sigue por dónde voy? Estás distorsionando el mensaje. No estás predicando el mensaje que el Espíritu Santo está dando. Eso es grave. O sea, estamos hablando de que van en contra en realidad de lo que el Espíritu quiere. Es que esto es una barbaridad. Son los 5, vea, de los 70 que tengo, esto es una bomba. Solamente 5. Le he mencionado 5 y son 5 saetas violentas contra, ¿cómo se llama? Y está uno por ahí que dice que las rameras le creyeron. O sea, las rameras, los drogadictos, estos son los tipos de personas que están elegidos. Porque si yo me sigo bajo esa pauta, dice, y las rameras le creyeron. Ustedes no lo vieron todo y no le creyeron. Las rameras, entonces aquí como que hay un grupo. Bueno, entonces yo podría tomar literalmente los drogadictos, los sinvergüenzas, estos son los elegidos. No. Entonces, las personas que no son rameras, las mujeres que no son rameras no estarían elegidas. Sí. Mire, profe, yo le voy a decir algo. Yo detesto el calvinismo. Compasión. Porque distorsiona por completo el evangelio. Hay unos versos que dicen, no me acuerdo exactamente, porque es que me llegó a la mente ahora, que dice, si aquella otra ciudad hubiese oído lo que ustedes han visto, se hubiesen arrepentido. O sea, si aquella gente hubiesen oído lo que ustedes oyeron, Dios le hubiese dado fe. Pero qué locura es esta. O sea, si Sodoma y Gomorra hubiesen visto lo que ustedes han visto, Dios le hubiese regalado la fe. Eso no es lo que dice, no, ellos hubiesen creído. Porque lo que no entienden es la fe es tu respuesta a la oferta de Dios. Es tu respuesta a la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de 2 filos y que es capaz de discernir nuestros pensamientos. Pablo no tiene en la mente el pensamiento calvinista en Hechos 16:31. No es posible que Pablo tenga la mentalidad de un calvinista diciendo cuando el carcelero le dice ¿qué debo hacer para ser salvo? Que Ruiz se quedó como buen calvinista, se quedó callado, no puedo decir nada. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se queda usted pensando y dice, pero Pablo no titubeó y utiliza un imperativo auristo contundente y le dice, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué seguridad? La seguridad que tiene Pablo. Pero Pablo no titubeó, como el calvinista que escuché ahorita, que dijo, no sé, ver si la pega. Imagínate esa respuesta que me diste, Rosado. Es que piensa que vergonzoso escuchar a Pablo diciéndole, voy a ponerle en la jupa de Pablo la mente calvinista. Y el hombre le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, mira, muchacho, me la pusiste difícil. Intenta creer en Cristo para ver si la pegas. Pero aún así se siente incómodo él porque él dice crea, pero ¿cómo si? Porque es que aquí los verbos que yo miro los veo activos. Le está diciendo al hombre que él es el que tiene que creer. Otro punto antes de que te vayas. ¿Quiénes creen? ¿Los regenerados, los preregenerados o los pecadores? ¿Quiénes son los sujetos que realizan la acción de creer? ¿Los preregenerados o los pecadores? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, la Escritura dice que son los pecadores los que creen, pero recuerde que Dios le tiene que dar vida. Mientras están creyendo, ¿son pecadores mientras están creyendo? ¿O es que en el momento, mágicamente, que creen en ese preciso momento, ya están regenerados? Eso es lo que está enseñando el calvinismo, ¿sí o no? Sí, o sea, en realidad el calvinismo, el que está creyendo propiamente es una persona regenerada, no un pecador, pero yo no encuentro eso en la Escritura. Yo encuentro que el que cree, el que está creyendo en este momento es el pecador. Cree, realiza una acción antes de que reciba el perdón. Quiere decir entonces que el pecador, la Biblia me está diciendo que sí puede creer
sin necesidad de recibir ningún tipo de regeneración inventada por los calvinistas. No, esa es otra. Es que le digo, profe, si nosotros vamos punto por punto, es que es un sinsentido. Esa pre-regeneración, la primera vez que yo me encontré con ese concepto, yo decía, espérate. O sea, tú me quieres decir a mí que una persona se le adjudica, porque recuerda que somos justificados por la fe. No puede ser justificado antes de que crea. Pero entonces, si es regenerado, ya no necesita, porque ya no hay pecado, porque está nuevo, nació de nuevo. No puede ser. ¿Cómo una persona regenerada necesita salvación? Si está regenerada. He mencionado en Colosenses 2:13, está clarito. Yo le pregunto a cualquier calvinista, el sopieo que aparece en Colosenses, ahí donde dice vivificar, ¿es lo mismo que la regeneración? Ese dar vida de 2:13 es la misma pre-regeneración de ustedes. Tendrán que decirme que es otra. Entonces tienen dos regeneraciones para empezar. Si es la misma, ¿dónde está el perdón de pecados para dar vida? Porque el texto me dice, habiendo perdonado todo vuestro pecado, os dio vida. Quiere decir que si no hay perdón de pecados, no puede regenerar. Y por tanto, para que haya una pre-regeneración, Dios tendría que perdonar primero los pecados. ¿Dónde está el perdón de los pecados? Inmediatamente antes de dar vida. No existe. Por eso la doctrina calvinista es total y absolutamente falsa. Y ahí le quita también, es que te digo, si uno se pone a buscar la consecuencia lógica de la doctrina, porque tú me estás diciendo entonces que la muerte de Cristo, el sacrificio vicario, es un tecnicismo. La cruz es un tecnicismo que Dios podía regenerar a los hombres sin la necesidad que Cristo muriera, porque si los regenera para después traerlos a la vida, qué locura, los regenera para después perdonarle los pecados. Pero en virtud de que lo regenere entonces. Los calvinistas tienen la mesa patas arriba. Los calvinistas tienen una regeneración antes de un perdón de pecados. Y por supuesto sabemos que el perdón de pecados está implícita la idea de la justificación. Si perdón de pecados no hay justificación. Yep. Si perdón de pecados no hay regeneración. Por tanto, si el perdón de pecados es inmediatamente antes de la regeneración, la justificación es inmediatamente antes de la regeneración. Técnicamente hablando así. Ese es el verdadero ordo salutis. Vaya usted a la discusión que tengo con este muchacho en la barbaridad de lo que acaba de decir, de un participio que es auristo, diqueocentes, y decir que es proléctico, o sea, que es futuro. Una locura. O sea, ese señor hay que internarlo. O sea, y todavía se atreve a salir a decir que yo no sé qué, que no sé nada, que no sé cuánto. Yo necesito exponer eso, y por eso estos programas, Dios quiera, nos permita, vamos a entrarle a eso, vamos a entrarle con el análisis para que usted vea lo que sucede y que nadie le venga a usted con el cuento, porque usted es un defensor que obviamente se convierte en un adalid y que necesita, por supuesto, tener también el dominio. Yo creo que te va a tener que estudiar aquí después del día. A ver qué pasa. De verdad. Cero promesas. Es un total sinsentido. El calvinismo no. Entonces, es todo como. ¿Usted cree que pueden predicar con esta pasión que lo hacemos nosotros? Que van a poder. Yo no conozco ningún calvinista que tenga este pensamiento. Es que el mismo diablo le cierra la boca a esta gente. No, o sea, lo vimos claro en el ejemplo del capítulo 16 de Hechos, hermano Rosado. Ve qué energía de Pablo. Es que yo me lo puedo imaginar cuando no titubeó, dijo, cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Y cuando yo lo presenté a usted para que me hiciera el teatro de un calvinista, se quedó usted pensando y dijo, no sé. Es que estoy tratando de ser honesto. Pero es que no se puede ser calvinista y honesto, no se puede ser a la misma vez. O sea, no puedo ser. Por ejemplo, yo veo predicadores como Paul Washer, que le encanta el evangelismo, ha hecho una obra buena, perfecto. Pero, brother, tú lo que necesitas es cambiar ese calvinismo. Tienes que cambiar el calvinismo porque le quita veracidad a tu mensaje. Él es bien apasionado y yo de verdad
Él llora y todo mientras va predicando y hablando de arrepentimiento. Sí, pero si tú crees que ese arrepentimiento está completamente, ¿cómo te digo? Está condicionado a que si Dios quiere, bueno, si por lo menos fuera eso, porque si fuera eso, fuera verdad, porque Dios quiere. El que no quiere es el hombre. Yo le digo, entre más uno le da vuelta, mira que yo hubo un tiempo que por poco caigo en el calvinismo, pero gracias a Dios que desperté de esa pesadilla y no, la detesto con una pasión. ¿Vos te acuerdas de 1.29 de Filipenses? Búscalo un segundo antes de que vayas, no te voy a dejar que te vayas hasta que veas ese Filipenses 1.29, échale un ojazo ahí, échale un ojazo porque 29, que es un texto que utilizan ellos para decir, hablando de la concesión de la fe, que eso lo he discutido por ahí y que vamos a ver eso, porque todos esos pasajes los vamos a ver. Le voy a preguntar así, lo voy a agarrar así de improviso, lo voy a comprometer, lo voy a meter en líos. Díganme, ¿a quién se le concede esa fe? ¿A un pecador o a un creyente? Según lo que usted está viendo en ese texto. 1.29 de Filipenses. Aquí me puso en el spot. No, te voy a decir que los calvinistas creen que es, obviamente tendría que ser a un impío. Bueno, ya te lo dije todo. Yo creo que no te vas a ir con los calvinistas. Yo creo que está hablando de gente cristiana porque dice que es sufrir por él, ¿no? Exactamente. Vea, no hemos hablado de eso, ¿ah? Y vea que usted sin necesidad, esto es lo que se llama el Espíritu, eso se llama el Espíritu Santo, que sin necesidad de que usted conozca mi argumento, me llamó la atención porque usted dice, esto de sufrir tiene que ser un cristiano. Y que inmediatamente lo dijiste. Bueno. Porque Dios no manda a los pecadores a sufrir por él. Dios manda a los pecadores a arrepentirse. Dios le concede a un pecador a que sufra por causa de él, en favor de él. ¿Cuál pecador sufre por causa de él? Una locura. Dios nos concede a nosotros no solamente que creamos, porque ¿sabe por qué no los concede? El sufrimiento, porque el sufrir por Cristo es un privilegio. Claro. Así que lo que ustedes no solamente tuvieron el privilegio de haber creído en Cristo, sino de también sufrir por él. Pero ¿a quién le está concediendo Dios? ¿A quién le concede Dios? Este es el gran problema. Por eso, al salvado. ¿A quién le concede Dios, en este caso, el creer y el sufrir? Entonces ellos... Al salvado. No, por supuesto que el salvado es lo que entendemos que está ahí, pero el punto es el punto calvinista. Porque el problema que hay aquí es que cuando ellos dicen que es concedido, ellos entienden que es en el momento en que Dios concede. Y por impartido. Supuesto, si se lo va a conceder, tiene que ser el pecador. Porque le va a conceder eso. Sin embargo, como ya sabemos lo de la famosa prerregeneración, ellos van a decir, no, es que ahí ya está prerregenerado. Y como está prerregenerado, entonces usted no me está hablando del don que permite que la persona pueda ser justificada. ¿Me entiende? Entonces... pero le pregunto, ¿usted sabe cuánto tiempo se queda una persona prerregenerada hasta que se convierta? ¿O eso no tiene fecha de expiración? No le entendí la pregunta, repítame. O sea que, ok, porque mi gran amigo decía que eso no es cronológico, sino que es conceptual, la regeneración. Entonces, ¿cuánto tiempo una persona Dios la regenera? ¿Cuánto tiempo puede estar por ahí caminando antes de que venga la fe? Bueno, dicen algunos que son simultáneas. Bueno, algunos argumentan porque se les complica mucho, pero obviamente el baño... eso pasa todo junto. Ajá. O sea, ellos casi van a decir que casi instantáneamente en el momento en que él le da el baño o los regenera, en ese momento es que, porque usted sabe que Dios regenera para poder dar la fe, porque él no puede dar la fe a alguien que no esté regenerado. Sí. Esa es la tesis de ellos. ¿Cuánto dura? Ahora, ¿cuánto dura? Aún yo escuché, creo que hasta otra persona, que aún era secta que pueden ser hasta algunos minutos, algunos segundos, ¿no? O sea, que puede llevar un tiempo, primero el lavamiento, el lavamiento, que es que a mí me llamó la atención de Núñez, porque yo le hice muy rápido una refutación a Núñez, cuando Núñez habla de anosen y él dice que de arriba, nacer de arriba, entonces él entiende que de arriba es un asunto como espacial, que lo que cae de arriba seguramente es como un bañito, entonces él tomó eso como de arriba, como en el sentido de
de espacio, ¿no? Porque al otro yo le escuché decir en 3.5 que lo que cae es como un rocío o una lluvia ligera que cae y limpia, ¿cómo se llama? Y limpia bueno, si es una regeneración limpia. Ahora, otra cosa, lo convierte, técnicamente la regeneración está convirtiendo a la persona en una nueva criatura. Implica que si es una nueva criatura está en Cristo. Si está en Cristo está perdonada y está justificada. No necesita o sea, que cuando una persona está regenerada, se indica que está perdonada, justificada, nacida de nuevo, obvio, hija de Dios, etcétera. ¿Concibes a todos estos sin que le hayan sido perdonados sus pecados? ¿Qué te digo? Pero ellos se sacan de la manga cualquier locura de esa para explicar eso. Eso es lo más triste, que ellos tuercen las escrituras de una manera tan brava que uno se queda atónito. A mí me han salido con unas explicaciones que yo digo, pero tú eso de verdad, eso es así. ¿Qué opinas, Rosado? ¿Qué opinas? Perdona, ¿qué opinas de las palabras de Isaías? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, ¿por qué Isaías está haciendo la pregunta que quién ha creído? Obviamente, cuando él dice quién ha creído, está haciendo referencia a gente que no ha creído, porque dice quién ha creído. Pero Isaías, ¿por qué Isaías no era calvinista? No, porque Isaías ellos no eran de ese tipo, ellos eran de ese club. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué él hace la pregunta quién ha creído? Isaías está fuera de noticias, necesita un calvinista que lo instruya y le diga, muchachos, no haga la pregunta, no han creído porque no les han dado la fe. En serio, dice Isaías, gracias calvinista, me sacaste la duda. Entonces, ¿qué? Quitamos esa pregunta tonta que hice. Ay, padre, te digo. O sea, vean los vínculos, o sea, imagínate que, y esto, digamos, son algunos de los textos que es que los estoy viendo aquí, y déjeme, porque cada vez digo que para finalizar, porque yo sé que ahorita le tocan el pito a usted, y cuando toca el pito te ha volado. Vea esto, hablemos un poquito de 10:9, que si creyeres en tu corazón, hablamos de una condicional. Una condicional, o sea, como bien lo indica, es una condición que se establece para que se pueda cumplir algo. Si la condición no se cumple, por supuesto, no resulta. Eso es 10:9, muy conocido el texto. La pregunta es, si Dios ya tiene a los elegidos que van a creer, ¿por qué establece una condición si a final de cuentas la condición la van a cumplir sí o sí? Pero la van a cumplir porque hay una mano peluda que aparece invisiblemente, les pasa por debajo la cosita y le dicen, no hagan bulla, yo les voy a pasar, ese Dios corrupto que usted habla, ese es el Dios calvinista, un Dios corrupto, un Dios mentiroso y un Dios hipócrita que manda a decirle en boca de Pablo, si crees que Dios lo levantó, serás salvo, si no crees, no serás salvo. Y entonces es una condición, si esa condición no se cumple. Ahora, otra de las cosas es... Pero discúlpeme, profe. Leámoslo como siendo fiel a lo que dicen los calvinistas. Vamos a oírlo entonces. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y Dios te diera la fe en tu corazón para creer que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, es en el corazón donde Dios te da la fe para que creas. Y es la verdadera condición desde el punto de vista calvinista. Esa que usted acaba de decir es la correcta prótesis, la correcta condición que tiene que haber. Porque en realidad eso es lo que está sucediendo según el calvinismo. El Dios que le está dando la fe, Él está condicionando y Él dice, yo voy a condicionarlo, pero yo me voy a encargar que tú cumplas ¿cómo se llama? La condición. E instantáneamente, cuando tiene que ver con la justificación, porque la justificación es un término legal. Dios está violentando su propio carácter en el momento en el que Él, siendo juez, se convierte juez y parte al darle la fe, que es el único requisito para que la gente sea salva. Y no dárselo a otros, porque eso es lo triste. Porque si dijéramos, Dios le da la fe a todo el mundo, bueno, pero no. Dios le da la fe a unos y a otros los deja que se pierdan. Un total sinsentido. O sea, por donde quiera que lo miremos, sea
por la cuestión de la fe, sea por la cuestión de la expiación limitada, sea por la predestinación, que la predestinación, yo creo en la predestinación, es un concepto bíblico, pero no esa predestinación individual para que nosotros seamos, que se ponga serio. Todavía le doy vuelta a este asunto de lo que tiene que ver con la justificación. Cuando es lo que yo siempre he dicho, este Dios calvinista es como el chiquito hijo del rico, caprichoso, se queda viendo los muñecos y le quiebra los brazos, le quiebra acá. O sea, es ese, pareciera ser que no maduró este Dios calvinista, no es un Dios maduro, es el chiquito rico millonario que hace y deshace porque él quiere, porque tiene cierta libertad de hacerlo. Lo miro, o sea, y se ve una tremenda irresponsabilidad. Hablamos de justicia, pero no olvidemos que alguien sufrió para que nosotros ganáramos esa justicia. Es el Dios que sacrifica a su hijo, lo hace sufrir para luego simplemente fácilmente decir y poner la cosa como que dice fácil. Usted se imagina a Cristo con el sufrimiento que tiene para que un padre le haga esto, de decirle, tu sacrificio en realidad no es tan importante. Un sello de goma. No es tan importante porque yo voy a hacer que la persona crea. O sea, es un embuste. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Es algo así como decir, Cristo, vas a morir por los pecadores, pero no va a ser en vano. Yo voy a asegurar que un grupo crea, porque yo voy a decir que crea. Qué feo, qué mal se sentiría Jesús. No es por mi sacrificio, no es por lo grandioso del amor de Dios, sino simplemente por un capricho soberano, y él decide, bueno, Cristo, no en vano vas a sufrir. Yo me voy a encargar de arreglar todo, tengo todo el montaje, y esta gente va a creer, sí o no. Sí o sí va a creer. Entonces Cristo dice, wow, me dolió mucho los clavos, los latigazos fueron demasiado violentos. No se vale. Yo creí que era capaz mi sacrificio para que pudiera tocar el corazón del pecador, el más duro pecador, lo pudiera quebrantar y valdría solo mi sacrificio, pero no vale. Un Dios indiferente dice, no. Eso es un trámite, es un trámite. Le dice Dios, ¿tú crees Jesús que era porque ese pecador vio la cruz? No es porque vio la cruz, es porque yo simplemente le metí un chip. Y el tipo empezó a reaccionar y dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Robot, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Ajá, sí, lo que tú quieras. Ajá. Así mismo es. Así, o sea, toman a Cristo, el sacrificio de Cristo es un sello de goma. Es un trámite. Pasar por la cruz después, no había necesidad. Profe, llegó la jefa. Baja el alto, no se metan problemas. Ha sido un placer. Muchas gracias. Nos ponemos en comunicación para ver si podemos hacer esto más a menudo. Sí, discúlpame porque te fallé, me equivoqué de horario. Y bueno, imagínate, pero logramos tamaño pedazo. Que Dios te bendiga. Puedes ir. Dios te bendiga. Adelante. Gracias, Rosado. Hasta luego, retirate. Amén. Buenas noches. Okay.